Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te leo a todos aquellos que estén viendo este video, escuchando este audio. Los bendigas, los protejas, les abras el entendimiento, sane su corazón y puedan entender las Escrituras, Padre, puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Vamos a ver un tema que es titulado Al que cree, todo le es posible. Jesús dice en Mateo 4:17, corrige tu vida porque el reino de los cielos está al alcance de tus manos. Corrige tu vida porque el reino de los cielos está a tu alcance, está a nuestro alcance. Corrige tu vida, endereza tu camino, apártate del mal. Sabemos muy bien que el pecado mora en nosotros y no podemos hacer nada, simplemente batallarlo, pelearlo, creer en Jesucristo, creer en Jesús, hacer las cosas bien, seguir en su palabra, mantener la fe. Es una batalla constante la que tenemos. Por eso dice, corrige tu vida, porque el reino de los cielos está al alcance de tus manos. ¿No? Y en Juan 11:25-27, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto realmente? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo me pongo a pensar, ¿no? Tengo dos opciones. Cerrar los ojos conmigo y no hagas nada. Eso es lo que vas a creer. O sea, después que te morís, no vas a escuchar nada. No hay luz, no te van a venir pensamientos. No, yo creía eso en un momento. Tenía la opción de creer eso. Listo, se acabó, se apagó la luz, acá se acabó todo. Terminó todo. Tenés una opción, creer eso o creer lo que te está diciendo acá Jesús. Yo prefiero creer lo que está diciendo Jesús, ¿no? A algunos les da, se burlan de estas cosas y lo ven así porque su corazón no fue sanado. Tienen envidia, tienen celos, necesitan ser sanados. Ahí está, corrige tu corazón, corrige tu corazón. ¿No? Dice que somos los más dignos de lástima, dice. Si es que solo en esta vida esperamos, si es que en esta vida solamente esperamos, dice en 1 Corintios 15:19, somos los más dignos de lástima. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Yo en mi corazón sé que, no sé cómo, no me preguntes cómo, pero sé que hago las cosas porque voy a vivir eternamente. No pienso que se me apague la luz y eso es todo. No. En Eclesiastés 3:11, Eclesiastés 3:11, dice Dios, ¿no?
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice acá que ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender. Entonces, Dios vive en la eternidad. Nosotros vivimos en un tiempo que corre. Él vive en un tiempo que es eterno, la eternidad. Salmo 103, 17. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Eso quiere decir sobre los que lo respetan, sobre los que lo reconocen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es Dios eterno, es nuestro Dios eternamente. A Él tiene que ser toda la gloria y toda la honra, para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. O tenés dos opciones, o pensás que esto se acaba ahí, o crees lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenés dos opciones. Ahora el reino de los cielos está al alcance de tus manos. En un tiempo no lo va a estar. Ahora estamos en un periodo de gracia, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que está esperando Dios, que todos reconozcan a Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Génesis 21:33. Seguimos con esto de la eternidad. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Invocó el nombre de Jehová, Yahweh, Dios eterno. Acá estamos viendo que Dios es eterno, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que lo podamos entender. Entonces, ¿crees esto? Jesús te está preguntando, ¿crees esto? En Juan 11:27. Te está preguntando si crees esto. Creer es difícil, pero a la vez es fácil. Tenés dos opciones, o crees que se acabó todo acá y se apagó la luz una vez que te moriste, o vas a tener vida eterna. Somos los más dignos de lástima, dice en 1 Corintios 15:19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primer de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre.
Así que tenemos la posibilidad de creer en Cristo y tener vida eterna. Creer es difícil y es fácil también una vez que empiezas a creer. Es limpiar tu corazón y humillarte ante la presencia de Dios y buscar a Cristo, buscar tener comunión con Jesús, con Dios, con el Padre, y estar leyendo su palabra que nos dejó, y eso te va a sanar, te va a ir limpiando, va a ir guardando palabra en tu corazón y te va a ayudar a creer cada vez más, y tu creencia va a ir aumentando. La creencia también proviene del Padre de las Luces, proviene de Dios, al que le puedes pedir también. Entonces ahora vamos a ver unos versículos para ayudarnos en la fe, en la creencia. En esto es una lucha constante que tenemos que traer. Tenemos que por nosotros mismos mantenernos firmes en la fe, en creer. Porque el adversario anda como el león rugiendo, viendo a quién devorar, a sacarte esa fe, a sacar la palabra de Dios que tenés en el corazón. Que no la creas, para que vayas y te burles de todos estos que hablan de la palabra de Dios. Vamos a ver en Marcos 9, 23, 24. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto, Jesús estaba resucitando un niño, lo habían venido a buscar, estaba poseído el niño y tenía un espíritu, un demonio. Ese es otro tema que vamos a tocar después, los ángeles, los demonios, los seres espirituales, la historia espiritual. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad, pues yo solo por mí no puedo. Si tú no estás conmigo, Padre. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a superar nuestra incredulidad. Y Él nos da abundantemente más de lo que necesitamos, más de lo que podamos entender. Juan 20, 27. Acá está a Tomás después que había resucitado Jesús. Uno de sus discípulos no había estado cuando los otros lo habían visto y él había dicho que si metiera su dedo en su herida y si lo tocara, entonces creería que él realmente hubiese resucitado. Entonces cuando se apareció otra vez delante de sus discípulos, Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, para que viera la herida de sus clavos. Mete tu mano en la herida de mi costado, donde le habían metido la lanza. Y le dijo, ya no seas incrédulo, sino cree. Le dijo, ya no seas incrédulo, eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Corrige tu vida porque el reino de los cielos está al alcance de tus manos. Ya no seamos incrédulos, sino que creamos. Tenemos que creer. Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6. Tenemos que creer, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad, que como dije recién, el diablo viene y la trata de sacar. Es lo que va a estar tratando de hacer todo el tiempo. Porque es por fe que nosotros vamos a vivir. Es por fe que el justo vivirá. Hebreos 11:6 dije, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. O sea, tenés que creer de que Dios existe. De esa manera vas a agradar a Dios y te va a recompensar, y lo hace si realmente lo buscas de corazón, si lo buscas de sinceridad, con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es por fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, cuando creímos en lo que Él hizo, en el sacrificio que Jesucristo hizo. Vamos a la Reina Valera, que dice, porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don del Padre de las luces, de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nada, absolutamente nada que podamos hacer. Solamente creer en el sacrificio que hizo Jesucristo para tener vida eterna, para ser salvos. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue un trabajo legal que el hombre no podía pagar. Todo el dinero del mundo no lo podía pagar. Jesucristo pagó esa deuda dando su vida como sacrificio. Hay una razón por la encarnación. Jesús es Dios, es el Espíritu. Pero tuvo que hacerse hombre ese Espíritu para poder redimir al hombre. Tú, como creyente, debes mantener tu fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, esa obra que Él hizo en la cruz. Mantenerla, tu fe. Si haces esto, vas a verte aprendiendo más y más acerca de Cristo. Y luego el Espíritu Santo, que también es Dios, el Espíritu Santo, que proviene de Dios, es la esencia de Dios. Y que puede hacer cualquier cosa, para Dios todo es posible. Comenzará a trabajar en ti y te dará la victoria en áreas que no has podido superar por años. Corrige tu camino, porque el reino de los cielos está al alcance de las manos. El problema del hombre es que nosotros tratamos de hacerlo por nosotros mismos, por obras, por buenas obras. Podemos ayunar hasta pasar por el agujero de una aguja. Podemos tratar de santificarnos por nosotros mismos, pero no lo logramos. Dios no acepta obras, Dios acepta la fe en Jesucristo. Que si crees en tu corazón, dice Romanos 10:9, que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
dice Jesús. A Él toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo. Solo lo podemos lograr creyendo en la victoria de Jesucristo en la cruz, manteniendo la fe y la esperanza. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Es por fe que el justo va a vivir. Por fe andamos, no andamos por vista, sino que por fe, por creencia. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver permanecen para siempre. Esa es la fe, cosas que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Así que no miramos las cosas que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Juan 3:12. Juan 3:12. Jesús hablando decía: ahora bien, si no me creen cuando les hablo de estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? No les podemos entender las cosas espirituales. Vamos a ir a otra versión. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? No les podemos entender las cosas espirituales. Pero el Espíritu mismo, una vez que confesas a Jesús y crees en esta obra, este sacrificio que Él hizo realmente en tu corazón, sinceramente lo crees, recibís ese mismo Espíritu Santo, que es Dios mismo, es su esencia, en ti, y hace morada en tu corazón, y habita en tu corazón, y empieza a sanar tu corazón. Más y más y más te va llevando al conocimiento de Cristo. Juan 6:54. Juan 6. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es lo que representación espiritual que no podemos entender. El que come mi palabra, el que lee mi palabra, el que la mastica mi palabra, el que mastica las cosas que está diciendo Jesús con su mente y pone su mente en esto y piensa y medita y sí, como al oro la buscares, el que medita la palabra, el que come la palabra y el que bebe mi sangre, el que cree lo que está diciendo mi palabra, el que cree lo que estoy diciendo, el que cree el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, el que bebe mi sangre,
estás creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y Él mismo, si morís antes que venga, si es que no viene antes, te va a resucitar en el día postrero. Tito 3:7. Tito 3:7. Estoy yendo muy despacio. Pero bueno. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el 6, Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo que reciente mencioné, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, y que no es por obra, que es por gracia, es un regalo de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, sigue diciendo. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Jesús está orando a Dios, está orando al Padre, que está allá arriba. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Vamos a probar otra versión. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, no hay otro Dios, y a Jesucristo, que fue quien hizo la obra, fue quien hizo el sacrificio, a quien tú enviaste a la tierra. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Estamos acá ayudándonos a la creencia y estamos entrando en declaraciones de la vida eterna, de lo que vamos a tratar de lograr en creer en la obra que hizo Jesucristo, para poder tener vida eterna. Y no pensemos que solamente se apaga la luz y se acabó. No vamos a escuchar nada, no vas a ver nada, no vas a sentir nada, ni un bip, ni eso, ¿no? Estamos viendo para creer en la vida eterna. Así que para creer es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayuda mi incredulidad, Padre. Cuando ores, pedile que ayude tu incredulidad y que te dé entendimiento a creer estas cosas. Vamos a ver la vida eterna, promesas escritas para ayudarnos a creer y a mantener esta fe en la vida eterna. Juan 11, 21, 27, que es donde empezó esta enseñanza. Pero vamos a leer un poco antes. Esto es lo de Lázaro, cuando Lázaro había muerto. Vamos a poner otra versión. Jesús le dijo a Marta, vamos a empezar desde el 23, le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 6, 27, 29. Juan 6, 27, 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios, el Padre. Trabajad por la palabra de Dios, trabajad por mantenerte en la fe, trabajad por permanecer en la verdad. Porque esta verdad, que Jesucristo, da vida eterna. Si permaneces en Él. Sigue diciendo, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. ¿Qué obra puedo hacer? ¿Puedo vender todos mis bienes, toda mi plata, toda mi fortuna, regalárselo a los pobres? ¿Puedo ayunar hasta pasar por el agujero de una aguja? Que creas en el que ha enviado. Que creas en el sacrificio, en la obra que hizo Jesucristo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será avergonzado. El mudo puede confesar con su boca, el mudo no puede, ¿no? Quizás puede confesarlo con las manos, pero puede intentar, en algún momento va a pedir oración en el nombre de Jesucristo, su boca se va a mover, quizás, ¿no? O sus manos, va a pedir algo, todo lo que pidieras también, pídelo en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué. Ya dijimos que toda potestad fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra a Jesucristo, porque no hay otro nombre por encima de ese nombre, porque el sacrificio lo hizo Él. Entonces, vas a confesar con tu boca por dar testimonio, por ese testimonio que quieres dar de haberlo recibido, de haber recibido ese Espíritu Santo una vez que creíste en tu corazón, realmente que Jesucristo resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Así como Tomás le dijo, mira, mete tu dedo acá, sé creyente y no incrédulo, cree con el corazón. Con la boca se confiesa por salvación, por testimonio, porque realmente lo aceptaste. Entonces vas a hablar, vas a ir a hacer lo que Jesús te dijo que hicieras. Siervo inútil soy, pues lo que me mandaste a hacer, eso fui y hice. Este es de otro versículo, Juan 3:16. Juan 3.
16. Esto lo usa mucho en inglés, más que Romanos 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer la versión en inglés, traducida al español. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Vamos a apurar porque estoy yendo muy despacio. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Pues en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Acá estamos viendo el poder que tiene Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3, 9. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mateo 7:14. Mateo 7:14. Hay muchos versículos para tocar. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Por eso digo que hay que mantenerlos en esa fe. Todo el tiempo hay que estar creyendo, arraigados en la fe. El camino es difícil, vamos a tener tentación, vamos a ser probados. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales en el aire.
que van a querer venir y arrancarnos esa fe, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y van a haber pruebas, vamos a tener pruebas. Y ahí va a ser cuando nos tenemos que regocijar de que nuestra fe está siendo probada, está siendo fundida y va a ser mejor que el oro, mejor que pasada por el oro. Por esto también mantengámonos en oración, oren por estas cosas cuando ven que están siendo probados, atacados, perseguidos. Oren. La oración es una herramienta muy grande que tenemos y funciona. Me queda Mateo 7, Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, entonces se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Efesios 1:15-23. Efesios 1, del 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. No entendemos las cosas terrenales, tampoco vamos a entender las espirituales. Entonces acá está orando porque les dé sabiduría espiritual y percepción, entendimiento de las cosas, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de la luz el corazón, que es Cristo, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él mora en nuestros corazones. Jesucristo, su Espíritu Santo. El Consolador que nos dejó. Romanos 3:21 al 25. Romanos 3, el 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida, Él la puso, no se la quitaron, al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Filipenses 2:10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Primera de Tesalonicenses 4:14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿Crees esto? Al que cree todo le es posible. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, Tomás, sé creyente, no incrédulo. También creemos que cuando Jesús vuelva, porque va a volver, también dice que va a volver, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Estas son todas promesas para que veamos lo que tiene la vida eterna. Y hay muchísimos versículos más, y yo la estoy haciendo muy larga porque puse muchos. Pero aún así vamos a tocar los que puse. Colosenses 1, del 15 al 23. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene en unidad toda la creación. Mantiene unida a toda la creación y mantiene unida a toda la creación. Cristo también, lo vimos recién, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Crees esto? Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz, de la fe, de la obra que hizo Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, los malos pensamientos que vienen a atacarnos, a escondernos. ¿Dónde estás tú, Adán? Oh,
Tuve miedo y me escondí. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creciendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, quien es el que escribió esto, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Esta que están escuchando también es la buena noticia. 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:3. Acá Jesús le explica que es necesario que recibamos ese Espíritu Santo, creer en Jesucristo, creer en la obra que Él hizo. Le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo a Nicodemo, que era un escriba, un doctor de la ley, lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Tenía que nacer de nuevo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús les contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Acá Jesús explica algo muy importante. Tenemos que recibir a Cristo, creer que Dios lo levantó de los muertos, que vive ahora, que seamos como Tomás, que sin haberle visto, sin haber metido los dedos en sus heridas, creamos que Él resucitó y que vive ahora, y recibamos ese Espíritu Santo y mantengamos esa fe, firmes en esa creencia, firme en esa fe, porque este es el camino a la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todo lo que le pidas al Padre, pedilo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque recién acabamos de ver, no hay otro nombre dado encima de Jesucristo. No hay otro nombre. Nadie tiene autoridad. Él es el Ser Supremo. Juan 3, ahí mismo en Juan 3:36, vamos a ver otro versículo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Yo quiero creer. Ayuda a mi incredulidad, Padre. Juan 14:6. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre
si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Juan 6:47. Juan 6:47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida, sigue diciendo. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que come el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que se ofrece para todo el mundo, que se ofrece para que el mundo viva, es mi carne, es su palabra. Come, mastica, como te dije hoy, su palabra. Y cree en su sangre, en el derramamiento que él hizo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque con ese sacrificio que hizo, Él es el único digno de abrir el libro que está sellado, de abrir los sellos. Él tiene ese libro, esa potestad, ese ¿cómo se dice? Testimonio. Él se ha ganado eso, tiene ese libro, ese rollo que está sellado y va a ser abierto. Él es digno, solamente Él es digno de abrirlo. Y está esperando que todos los hombres vengan al conocimiento de Cristo y ninguno se pierda. Así que busca a Cristo, busca estar en comunión con Dios, mantenerte firme en la fe, mientras pueda ser encontrado. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y en esta comunión con Jesucristo disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Primera de Juan 2:24, ¿no? Estamos leyendo Primera de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos viendo todos versículos de la vida eterna para mantener nuestra promesa, la promesa de Dios firme en nuestra fe. Judas. Tenemos que mantenernos firmes. Comiendo de la palabra de Dios, masticándola en nuestra cabeza, pensando y meditando en ella, en todo momento. Judas 1:20, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar,
en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Juan 10:28. Juan 10:28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie los puede arrebatar de Jesucristo. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Un mismo espíritu, una misma esencia, y nadie se las puede quitar. Creo que vimos muchísimos versículos al respecto de esto, y hay muchos más que podemos seguir tocando, pero espero que les haya quedado claro y puedan acercarse al Señor. Puedes corregir tu camino, mantenerte en la fe. Tengo más versículos, pero se hizo muy largo. Y otro día seguimos con otro tema. Que Dios te bendiga, te abra el entendimiento, limpie tu corazón, conozcas a Cristo si estás escuchando esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre por todos aquellos que están escuchando este audio. Bendícelos y protégelos y tráelos a tu conocimiento, Padre. Gracias, Señor. Segundo de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ninguna de sus ovejas quiere que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan a conocer a Cristo, al pleno conocimiento de Cristo. Ahora que creemos en el sacrificio que hizo Jesús, creemos que hay una vida eterna, sabemos que tenemos eternidad en nuestro corazón, porque Dios la puso ahí, sabemos que tenemos eternidad. No lo podemos explicar cómo, pero sabemos que hay eternidad en nuestro corazón. El camino es Jesucristo. Lee su palabra, masticala, meditala, buscala, entendela, orá, anda al Padre en oración. Todo lo que le pidas, pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y entender esto. En 2 de Timoteo 3:16, para que se sigas ayudando a nuestra incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Padre. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta escritura, aunque le han metido mano, y hay muchas versiones, y hay muchas palabras agregadas y sacadas y fuera de contexto y dividida, aún así, Dios tiene el control, y toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esa escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo, revelada.
Espero que esto te haya servido y que Dios te bendiga.